Hola, muy buenas. La verdad que sea que veáis y escuchéis esto. Soy Fran Valverde, estudio Lightroom y os quería presentar hoy una serie de nuevos vídeos que iremos haciendo a lo largo del tiempo para enseñaros un poquito el material que tenemos aquí en el estudio. Tenemos este material en alquiler, así como el plató fotográfico también, fotográfico y de vídeo. Y bueno, durante una serie de vídeos y de tutoriales y eso iremos viendo cómo funciona algo del material que tenemos aquí en el estudio para su alquiler. Quería deciros también para cualquier duda, consulta que tengáis en precios, en material, en el manejo del material que tenemos aquí en el estudio, os pongáis en contacto con nosotros, nos escribáis a la dirección de correo electrónico info@estudiolightroom.es y visitéis nuestra web para cualquier duda también sobre el material o cualquier cosita que queráis preguntarnos, que es www.estudiolightroom.es. La veréis en pantalla al principio y al final del vídeo. Y lo primero que os quería presentar en esta serie de vídeos, de los cuales intentaré que la duración no sea muy larga para no aburrir y no tengáis que estar mucho rato viendo estos vídeos, es la nueva iluminación continua de Profoto. Es el Profoto Pro Daylight Air. La coletilla Air significa que también que está sincronizada inalámbricamente con el mando que ellos mismos suministran. Y bueno, es un equipo de luz continua que ahora que está tan de moda el grabar vídeo con estas cámaras reflex en HD, aprovecho para deciros que esto está grabado con la cámara Canon EOS 5D Mark II y grabado además con iluminación continua. El único foco que tengo es un no igual que este, un Profoto Daylight de 800 vatios, junto con un Gian que os mostraré a lo largo del vídeo. Este equipo Profoto Pro Daylight 800 tiene una serie de características muy interesantes para el tema del vídeo HD. Y es el siguiente, la primera es que la temperatura de color que emite esta luz, esta lámpara, es de 5600 grados Kelvin. Es ideal, por lo tanto, para exteriores, porque está equilibrada para luz día, y no hay que filtrar las luces con ningún tipo de filtro, ni hay que perder tiempo en la edición después del vídeo, equilibrando dominantes mixtas y toda esta faena que nos lleva muchísimo tiempo. La lámpara es de halogénuro metálico, del tipo HMI, son 800 vatios de potencia, pero bueno, no entendemos la potencia real de estas luces igual que los 800 vatios que nos puede dar un flash de foto. La verdad es que la potencia de estas luces es bastante superior a estos 800 vatios. Disponemos además de un dimmer para controlar hasta el 50% de su potencia, de su capacidad. Hay varios modos también de frecuencia. El Profoto Daylight dispone de una fuente de alimentación que emite frecuencia rapidísima, o sea, está entre los 100 y los 300 hercios, que además podemos controlar con un botoncito aquí en el generador, y esto nos permite que no tengamos fliqueo en las tomas capturadas. Sabéis que las cámaras digitales de hoy en día pues pueden disparar 25 frames por segundo, la 7D ya 50 frames, y bueno, con esta frecuencia de emisión pues no tenemos el famoso fliqueo, el parpadeo de la imagen cuando tomamos nuestras muestras digitales. ¿Cuál es la mayor ventaja que vemos aquí en el estudio, en este sistema de luz continua de Profoto? La mayor ventaja que vemos, y es la más obvia además, es que puedes utilizar toda la gama de accesorios, o la mayoría de la gama de accesorios Profoto, para modelar la luz. Vale, aquí os he puesto un par de ejemplos para que lo veamos de una manera rápida. Podemos utilizar un Beauty Disc, que si lo conocéis de fotografía sabéis la calidad de luz que da. Concentra la luz, la hace más agradable para retrato y es tan fácil como colocar este anillo. Sabéis cómo funciona el sistema Profoto, si os lo muestro, lleva una pinza y lo único que hay que hacer pues es sacarla para poderla quitar. Tengo aquí también un reflector, que es el Narrow Beam, y funciona exactamente igual. Se coloca aquí, además puedes regular tú el ángulo de emisión de luz, más abierto o más cerrado, y así como desees pues cierras y puedes dirigir la luz donde te convenga, concentrándola en algún punto con mucha facilidad. Tanto estos dos accesorios como una ventana, que os mostraré, una ventana HR especial para la luz continua,
os mostraré en siguientes vídeos, pues te permiten modelar la luz como la necesites tú en cualquier momento. De hecho, otra cosita más que os quería comentar es que Profoto Daylight permite hacer incrementos de luz desde el mando del propio foco. Lo teníamos al 50%, hemos pasado al 100%. Y bueno, también lo podemos controlar con el Air Remote de Profoto, que bueno, también está disponible. Entonces, ¿qué podemos hacer con él? Pues podemos subir y bajar la potencia hasta, como ya os he comentado, pues el 50%. Esto es muy cómodo cuando tienes el equipo en alto, en lugares donde es difícil de acceder. En la ventana que os enseñaré es una ventana cenital también y bueno, realmente es cómodo de utilizar, tanto para encendido y para apagado también. Tiene un botón para la cabeza, es el mismo mando que podéis encontrar para los equipos de generador de fotografía de Profoto, y con el botoncito este pues lo apagamos. Vamos a comentar en próximos vídeos, veremos más material de esta luz continua y veremos más material del que tenemos aquí en el estudio. Una ventana muy interesante que seguro que nos ha gustado mucho cuando la hemos probado y la recomendamos a todos, que es la HR Lantern de tres pies. Y bueno, sin más, me despido hasta la próxima. Recordad que cualquier duda que tengáis, cualquier cosita que nos queráis comentar, a nuestro email info@estudiolightroom.es nos encontraréis y respondemos como mejor sepamos. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Gracias.